Bueno, Javier Danilo Correa, ¿cómo estás? ¿Bien o Hola, qué? hola Tomás, muy bien, ¿y usted? ¿Qué más? ¿Cómo vas? Muy ¿Cómo bien, vamos? acabando de salir de trabajar, Pues, preparado para esta charlita hablar de fútbol, que es lo que nos gusta, ¿sí o qué? de la pecosa, nada más. Y hablar de la historia nacional, da para un día hablando, ¿o qué? Es muy meritorio hablar de la historia de no solamente del equipo o de uno de los equipos más grandes del fútbol colombiano, sino que es el equipo con mayor cantidad de partidos oficiales jugados, ¿Sí? Por encima de Millonarios. por encima de Millonarios, ya que las participaciones internacionales de Atlético Nacional le ha dado ese plus de jugar más partidos que los demás. Entonces ya sabemos que tanto Atlético Nacional como Millonarios y Santa Fe son los tres únicos equipos colombianos que han jugado todos los años en la primera división, Todo, desde el, todos desde el desde el 48, 48. que muy fue muy casual como se dio ese inicio del fútbol profesional colombiano del 15 de agosto del 48 por todo lo que pasó en esas reyertas producto del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán. Entonces lo que hicieron más que todo fueron los políticos del Partido Conservador para evitar pues, que hubiese una catástrofe nacional, de instigar a directivos, personal de personas miscuidas en el fútbol de cada uno de los departamentos, regiones de Colombia, para que se empezara a dar los primeros pasitos para la creación del fútbol colombiano. Pero hablemos un poquito de esos primeros años de Nacional, porque Nacional ha tenido una historia muy grande, demasiado grande, pero los primeros años fueron muy difíciles para Atlético Nacional. Bueno, habiéndose dado primero la idea de crearse un equipo un equipo de fútbol que apoyara no solamente eh, el fútbol antioqueño, sino también el desarrollo de otros deportes para que pues, los antioqueños se puedan esparcirse y dar como otro rumbo, pues aparte de lo que pasaba en esa época, pues que más que todo las noticias eran de corte político y uno que otro en lo social. Cuando en ese entonces los principales diarios eran El Correo, La Defensa, y El Colombiano era rezagado en un tercer lugar. Entonces, en esa creación que se materializó el 30 de abril del 47 en la Notaría Primera de Medellín, O un grupo de personas fue un lo... grupo de personas, fue un grupo de personas, más o menos 11. El caso es que cuando se fundó, fue fundado como la Sociedad Atlético Municipal de Medellín, S.A. Y eso quedó legalmente constituido y el acta de fundación inclusive se tenía muy escondida durante muchos años, 51 años, hasta que el año 1997 el profesor de la Universidad de Antioquia, Rubén Darío Julio, encontró esa acta, la acta de fundación en esa notaría. Para la época, en el 48, varios archivos de esa notaría fueron incinerados, producto de todo lo que pasó con el Bogotazo, y se pudo recuperar esa acta. Ya con la comunicadora de Atlético Nacional de ese entonces, más el historiador Juan Manuel Uribe, recuperaron ese archivo y lo dieron a conocer en una publicación que sacó Atlético Nacional, un libro del año 97. Y es ahí donde se empezaron a celebrar oficialmente esa fecha, inclusive con un partido que si mal no recuerdo fueron unos días antes, un partido contra Independiente de Avellaneda en el Atanasio Girardot.
Entonces era el técnico del equipo de los Diablos Rojos, era César Luis Menotti, campeón del mundo. Sí. Quedó empatado un gol. Y con eso, ya a partir de ese amistoso, ya la institución empieza a conmemorar el 30 de abril como la fecha Oficial. oficial. Y es una fecha que se puede comprobar. A diferencia, Santa Fe también es otro equipo que también tiene perfectamente la fecha oficial tras haber sido fundado y escriturado en una notaría. Los demás equipos del fútbol colombiano no lo tienen así oficial y solamente lo tienen de palabra. Por ejemplo, Cali. Por ejemplo, el Deportivo Cali, el Deportivo Independiente Medellín, Junior de Barranquilla. No se les conoce un registro notariado. Pero toca, en el caso de los dos primeros, toca aceptarlo por tradición. No va ya a discutirles a ellos que la Asociación Deportivo Cali es del 59, ni el Deportivo Independiente Medellín es que hizo la reaparición en el 53, por esos años. Entonces uno ya no discute pues con la masa, porque ya se volvió pues como tradición otorgarle esas dos fechas. Eso de la desaparición, eso fue lo de ese problema que hubo, que yo vi que vos hiciste un hilo en Twitter, que hubo un problema ahí como con una natillera, que se metió Humberto Turrón Álvarez y que no se sabe qué fue lo que pasó ahí, porque al fin, ¿qué fue lo que pasó en eso? Lo que me estás mencionando de 1958, es del 58. Es una de las varias crisis que tuvo Atlético Nacional en su historia. Dado que, pues, y me quiero ir más atrás, porque ya recuerda que hubo una época del fútbol colombiano que se llamaba El Dorado, muy célebre porque los equipos del fútbol colombiano tenían la chequera y la posibilidad de contratar jugadores extranjeros, muchos de ellos sin un acuerdo de transferencia internacional, que eso se ve hoy. Era una liga pirata incluso. Eso fue lo que la FIFA terminó acusando a Colombia, y por esa razón fue que se privó de jugar las eliminatorias a la Copa Mundial de Suiza 1954. Por ese hecho hubo un acuerdo que se hizo en Perú llamado Pacto de Lima, y en ese Pacto de Lima todos los equipos que tenían jugadores no regularizados tenían que regresarlos a sus ligas de origen, clubes de origen. Todos los clubes estuvieron en mayor o en menor medida afectados. Nacional fue el que menor injerencia tuvo ahí, porque solamente contrató a un jugador no regularizado, Miguel Juan Sacini. El resto, lo que eran Millonarios, Deportivo Cali, fueron los más damnificados, e inclusive tuvieron problemas para poder competir en las subsiguientes ligas, 55, 56, 57, 58. Porque, claro, ya al no tener las superestrellas que llamaban la atención, que eran dignos de colocarse en media página de los diarios de prensa, ya la gente no les atraía ir al estadio. Claro. Al no ir al estadio, las taquillas eran cada vez más bajas y era muy difícil sostener un equipo de fútbol en esa época. Una época pues muy diferente a la de hoy, que hoy no solamente los ingresos de un club son por concepto de taquilla. Entonces, ya más adelante presentaron problemas la mayoría de los clubes. Atlético Nacional e Independiente Medellín no eran la excepción. Eran las bajas asistencias las que incidieron en
primero en la crisis de 1956. Para hablar del 58 me remito a la del 56, ya que había tenido este tipo de problemas y que estuvo a punto de desaparecer. Empezaron a contemplarse posibilidades como la venta de bonos, de bonos para que les compraran las deudas y pudieran iniciar el campeonato, cosa que para la primera semana de abril decretaron que como institución iba a desaparecer, que no iba a ser parte era el décimo, si no estoy mal, era el décimo, no, era el octavo campeonato de mayor, y que se iban a liquidar a los jugadores, dándoles el pase libre. Se tocaron puertas y hay algo que los hinchas del Medellín se han inventado, porque es un invento, no lo voy a matizar, es un invento, de que el Deportivo Independiente de Medellín le ayudó a Atlético Nacional por medio de la donación de la taquilla de un partido amistoso, partido que se jugó el 15 de abril del 56. Ese partido fue organizado por lo que hoy conocemos como ACORD, la CORD, el Círculo de Periodistas de Antioquia. Entonces se llamaba Cicrodeportes, Círculo de Periodistas Deportivos de Antioquia. Y ese amistoso era no solamente para las arcas de Nacional, sino también para las de un Deportivo Independiente de Medellín, que tenía que pagarle a una buena cantidad de jugadores extranjeros que habían en el equipo. Orlando Larrace, el Charro Moreno, por citar uno de los dos casos, René Seguini. Y esos fueron los artífices del título, de su primer título, que fue el año anterior. 55. Entonces fue por partes iguales y una pequeña parte para Cicrodeportes. Eso está documentado en prensa. Está en el Colombiano. Eso inclusive está en la previa de ese partido. Se comentaba muy fehacientemente de que son para ambos equipos. La taquilla son para ambos equipos. Y en el diario La República de Bogotá mencionaba el caso adicional de que Medellín también estaba pasando por una situación no tan buena, no tan grave como la Atlético Nacional, pero sí estaba pasando a fugias por el concepto de que había que pagarle a los jugadores extranjeros del poderoso La Montaña. Bueno, entonces se pudo, en medio de todo eso, pues aún así, con el amistoso ya se tenía planeado, cantado que el club iba a desaparecer. Pero días después apareció un empresario, Enrique Montoya Gaviria, el cual le dio una mano muy importante al club y reapareció en el campeonato. La DIMAYOR le permitió incorporarse ya cuando ya habían corrido varias fechas del campeonato, se habían jugado 4 fechas. Cuando ya después en la 5ª fecha pudo volver a jugar el campeonato y lo hizo de visitante contra si no es contra Quindío, es contra Atlético Bucaramanga, una de las dos, se me escapa en este momento porque sí se me traspola lo del 56 y 58. El caso fue que ganó ese partido. Eso que me estás hablando es en el 56. 56, sí. Y ya después en el 58, ¿qué fue lo que pasó con esa natillera? Lo que pasó fue que fue algo similar, una crisis. Pero también era una crisis también en el Medellín.
A pesar de que el poderoso de la montaña logró su título de quizá el campeonato más desorganizado de la historia del fútbol colombiano, 58. 57, porque, o sea, fue el 57, pero terminó en marzo del 58, por cosas que les dio por hacer, por eliminar a... Eran 12 equipos en ese campeonato del 57, pero les dio por hacer algo que ya es normal para nosotros hoy, y era de que se eliminan equipos para jugar una ronda final, como una ronda final, unos cuadrangulares como lo que se ve hoy. Lo que pasó fue que ese campeonato lo terminaron jugando en marzo del 58 y eso implicó problemas económicos para el Medellín en cuestiones de contratos con los jugadores extranjeros. Y en ese caso el DIN tomó la decisión de que no iba a participar en ese campeonato. Mientras que Atlético Nacional también estaba pasando por la misma situación, tuvo que jugar varios amistosos, más que todo contra equipos argentinos. Con los amistosos buscaba la manera como de tratar de recuperarse económicamente, cosa que no pasó porque las asistencias eran muy pobres y también habían tomado la decisión de que no iban a participar en el campeonato del 58. Es que los años 50 para el fútbol colombiano fueron muy, pues, finales de los 50, porque obviamente llegó el Dorado, todas las estrellas se fueron y casi que todos los equipos quedaron en bancarrota, por así decirlo, y ya casi que ningún espectador iba al estadio porque estaba acostumbrado a algo, estaba acostumbrado a extranjeros, y claro, el fútbol nacional estaba muy poco desarrollado. Pero entonces, ¿cómo hicieron los equipos o cómo el fútbol colombiano se desligó de esa crisis y cómo comenzaron esos años 60 para el fútbol colombiano? Yo creería que empezaron a potenciar el jugador local. Eso fue lo más importante. Potenciar el jugador local. Siendo pues Atlético Nacional el máximo representante del criollismo para esa época, porque en el 51 la base de la selección Colombia era Atlético Nacional, y no solamente pues puede que muchas personas no sabían que además del Mundial de Italia 90, la selección Colombia de esos primeros años del fútbol, pues del 50 para adelante, eran con jugadores de Atlético Nacional. Porque a partir del 50, primero se cambió, Atlético Municipal se cambió el nombre, pasándose a Atlético Nacional para el 16 de julio, 23 de julio del 50. El primer partido que ya juegan como Nacional es uno contra Cúcuta, que juegan ya de manera oficial como Atlético Nacional. Y se cambió el nombre por esa filosofía. Porque ya en vez de potenciar el jugador local, jugador antioqueño, ya quería extenderlo al jugador nacional, y no solamente para el fútbol, sino para todos los deportes. Sí. Entonces ya con eso ya empezaron a llegar los primeros jugadores no antioqueños al club. Desde esos años 60, porque ya en los años 60 Millonarios fue un grande en el Dorado, pero en los años 60 como que vuelve a coger esa fuerza, y el Deportivo Cali también vuelve a coger esa fuerza, y Nacional se queda como ahí. Ahí fue porque esos equipos empezaron a mezclar talento nacional con jugadores de otros países. El Cali con los brasileños, y Millonarios con una mezcla de brasileños y argentinos. En la que, pues, por ejemplo, cuando hubo la época del Dorado, Millonarios solamente tenía, en el Millonarios del 50, tenía solamente 5 jugadores colombianos de una plantilla de 25. Y uno de esos 5
De esos 5 jugadores colombianos, 2 antioqueños. Cobo Zuluaga, Francisco Cobo Zuluaga y Gabriel Ochoa Uribe, que era arquero. Pero no era pues el arquero titular, porque el titular de Millonarios de esa época era Julio Cosi. ¿Y quién sentaba a Cosi en esa época? Un arquerazo. No, muy difícil. Le decían el arquero del siglo, era un argentino. Es que Millonarios sí tenía una tromba en esa época. Sí, y para ¿no? y competirle pues en esa época, pues en el 50 Nacional contra Millonarios fue muy complicado. Cuando se dio lo del Pacto de Lima, al año después Nacional obtuvo el primer título, porque como le dije ahorita, Nacional fue el equipo el menos afectado por ese pacto, porque solamente tuvo un jugador no regularizado. Pactos en el 53 y en el 54 Nacional se queda campeón. Ah, sí, claro. Cobra sentido. O sea, cobra sentido porque no solamente el 54 fue campeón y en el 55 fue segundo. Entonces, porque por esa época casi que la mayoría, bueno, no la mayoría, Millonarios, Cali, Santa Fe, Medellín estaban por encima de Nacional. ¿Vos crees que cuál fue el punto de inflexión? ¿Cuál fue el momento? Y si no es un momento y es un proceso, ¿cuál fue el proceso de esos años en el que Nacional como que puso las cartas sobre la mesa y comenzó a ser un equipo al menos respetado en Colombia? Primero empezaron ensayando con refuerzos brasileños y se había contratado a un técnico de esa nacionalidad, Walter Goulart da Silveira, pero más conocido futbolísticamente como Santo Cristo. Y empezaron a traer 4 brasileños, Pipico, que fue el tío de Ronaldo Nazario. Vea. Castillo, Foguete, Sabará. Los 4. En el caso de Sabará, solo jugó un partido. Jugó en el Atanasio. Fue contra Millonarios. Fue un 12 de octubre. La semana antes de ese partido empapelaron toda Medellín. De un lado, el Millonarios de Amadeo Carrizo, arquero, super crack en River Plate, pero que ya está pues en sus últimos años y que vino a Millonarios a retirarse. Y el otro lado, Sabará, el brasilero, negrito, no sé qué, Correlón, que iba a pues como a ilumbrar por las canchas colombianas, que iba a hacer su gran debut. Y ese partido terminó siendo el último, el único partido de ese brasileño, porque ni la tocó, pues literalmente no la tocó, y si la tocaba se iba para el piso. Debut y despedida. Y eso inclusive hasta le hicieron una nota a Sabará para una revista que circulaba en la época, que llamaba Deportes. Lo tuvieron que irlo a buscar literalmente a su apartamento porque después del partido no volvió a salir a la calle. La cantidad de insultos fue tan grande que él tuvo que quedarse escondido en su apartamento durante varios días hasta que le terminaron el contrato. Se sentía visiblemente mal, terriblemente mal. Lo que para mí fue el peor refuerzo de la historia del club. Entonces, bueno, hicieron ese ensayo, eso de ensayo y error con los brasileños. Ya luego pasamos al 70. Y en ese entonces la directiva eran los hermanos Botero Moreno, encabezados por Hernán. Y Hernán, a finales del 70, se fue
a buscar jugadores. Hizo algo similar a lo que hizo Alfonso Cena en el Dorado, que se fue para Argentina y para esos países de por allá y comenzó a traer jugadores. Él hizo algo muy similar, cogió como $10.000 para la época y se fue para Argentina y trajo a Tito Gómez, empezó a traer un montón de jugadores. En ese viaje a Buenos Aires, me pareció muy llamativo las camisetas de Banfield, que siempre ha jugado Rayado. Ya cuando ya jugaban acá, simplemente el color verde cambiaba de acuerdo con pues, el color del proveedor. Pero siempre era, a partir de ya después del 71 ya era verde y blanco rayado. Antes era camisa verde. En el 48, 49, inclusive hasta el 53 era pantaloneta roja. Pantaloneta roja. Pantaloneta roja. Vea. 54 y 55 la pantaloneta era negra. Y en 2004 se retomó esa pantaloneta negra. Del 56 en adelante es donde pasa a ser pantaloneta blanca y el escudo del club aparece en la camiseta. De ahí para atrás no tenían escudo. Entonces se puede decir, o es muy categórico decirlo, que Hernán Botero Moreno fue la persona más importante en la historia del club. El directivo más importante de la historia del club. Porque él fue el artífice de la transformación de equipo chico a equipo grande. Claro. Yo no les puedo mentir a la gente que Nacional empezó siendo equipo grande, porque eso no, para mí no es cierto. Para mí Atlético Nacional empieza a ser empieza ese camino de la grandeza a partir del 71 y era a partir de los refuerzos de Tito Gómez. Ya estaba Gustavo Santa desde el 68. Entonces ya tenían un delantero ya consolidado, Leonidas Hurtado que estaba ahí. Es que Oscar Cáliz que venía a San Lorenzo y Almagro. Es que a Nacional se le dio todo porque incluso ese año fue lo que le pasó al Medellín, que se va a jugar a Barranca Bermeja. Entonces por esos años Nacional comienza a generar esa grandeza producto de lo que venía años atrás, lo que me contabas de los brasileños que no les dio. Entonces Hernán Botero Moreno comienza a reestructurar el club y Medellín se va para Barranca Bermeja y Millonarios no sé si pasaba muy buenos años por esos momentos. O sea, tenía sus buenos años los equipos capitalinos, pero más que todo los resultados empezaron a darse con Santa Fe. De hecho, pues para los 70 eran Santa Fe, Millonarios, Deportivo Cali, y ya se empezaba a meterse ya Atlético Nacional. Estaba ya una buena columna vertebral para el 71, que ya empezó ya a tener partidos de renombre contra el Santos de Pelé. De hecho jugó un amistoso en el 71 y otro en el 72. Uno de ellos fue un empate y el otro fue una derrota por la mínima. Y esos amistosos fueron acá en el Atanasio. Contra Benfica, que si no estoy mal fue el 17 de enero, ese fue el Benfica donde estaba Eusebio. Se le ganó 4-2. ¿Sí? En el 71 fue donde se empezó a consolidar un gran equipo. De hecho, pues la columna vertebral fue básicamente los jugadores que mencionan en el tango de Nacional del 71. Custodiando los 3 palos agrandado está Raúl Navarro, un tipo que venía de Huracán. Ese era un animal en el arco, tapado sin guantes. Lo que para nosotros hoy es casi que imposible porque necesariamente uno en el arco tiene que tener guantes. Y el tipo era un demente para eso. Jugó por ahí 475 partidos más o menos, sí, 475, hasta el 79. Y era un tipo que condiciones innatas y en la prensa
De los 475 partidos, por ahí en 430 sacaba de 8 para arriba. Un animal. Gilberto Osorio, lateral, podía hacer por las dos, lateral derecho, lateral izquierdo. Gilberto Osorio, que ya está en el club desde el 58. Hay un término en inglés que se llama One Man Club. One Man Club, no sé si lo había escuchado. Que, por ejemplo, el One Man Club es, por ejemplo, para tipos como Totti, que solamente jugó en la Roma. Es uno de los tres, Gilberto Osorio es uno de los 3 únicos One Man Club nacional. Fue el primero. Que solamente jugó en el equipo desde el 58 hasta el 72. Y es el segundo jugador con más partidos de la historia. 509. 508. Pero yo no sé si os pensáis lo mismo que yo, pero el punto en el que Nacional comienza a ser respetado verdaderamente en el país fue cuando llega el técnico que cambió la historia de Atlético Nacional. En eso estamos de acuerdo. En agosto, ya para agosto, ya llegó su del día. Y ahí fue donde ya se empezó a consolidar toda esa idea de juego que él tenía y de derrumbar unos mitos que en Colombia se tenía en cuanto a las, por ejemplo, jornadas de entrenamiento. De hecho, él decía muy abiertamente, aquí el colombiano se tomaba sus siestas largas, siestas y desayunos largos, a trabajar mañana y tarde. Entrenaban una vez al día. Volvió el entrenamiento una disciplina. Él acompañaba mucho a los jóvenes y él tenía un jugador que lo deslumbró desde el primer día y que lo arropó hasta que se murió, hasta el día que murió sobre el día. Hernán Darío Herrera. Un crack. Obviamente pues no lo vi jugar, pero sí pues por lo que uno leía de prensa, tenía esa versatilidad para jugar en todas las tres posiciones de la delantera. Como delantero centro, puntero por derecha, puntero por izquierda o de volante 10. Nacional jugó Libertadores en ese año, por esos años con su día. En el 77. Por haber ganado el título del 76, jugó la del 77. ¿Cómo le fue? Como los perros de misa. Otra vez. Pero era una Libertadores en la que al Verde le tocó. Contra Deportivo Cali, nos ganó los dos partidos. Cali tenía un equipazo en esa época, ¿no? Ya estaba Willington. Sí, estaba Willington, pero estaba Diego Umaña. Decía en África. Por el afro que tenía. Era un crack. Entonces, sí, la Libertadores que jugó su el día fue del 77 por haber quedado campeón. Integró con Bolívar y con Oriente Petrolero. No tan difícil. Mejor dicho, perdimos 3-0 y 4-0 contra 2 equipos. Y acá perdimos un partido de local contra Cali. Y eso pues fue un golpe psicológico para el club. No, se me imagino. Entonces ya 76, 77, bueno, 78 nos arrasó Millonarios, quedó campeón. En 79 nos ganó el título, que por cierto en el 78 perdimos la posibilidad de ir a la Libertadores por un gol, porque nos hicieron un gol olímpico al último minuto, aquí en el Atanasio. Tras Deportivo Cali nos lo hizo un tal Ángel María Torres. Y hay una anécdota de ese partido porque uno de los asistentes al estadio fue un peladito de más o menos 11 años que veía llorar a su papá. Papá llamaba Darío y le decía que tranquilo papá, yo quiero
en algún momento darle alegrías de cuenta de Atlético Nacional. Ese peladito se llama Andrés Escobar. Sí. Huepucha. Y se las dio. Se la dio. Y ya pues ahí es donde en ese año, en el 80, la famosa frase de Subeldía en el que decía lapidariamente, dejo a Nacional arriba y me voy. Cosa que pasó porque ya dejó el Nacional al club campeón y el 17 de enero fue el día que falleció. Entonces, muere Subeldía. Muere Subeldía. Y Nacional ya era un equipo respetado en Colombia y ya comienzan los años 80. Los años 80 pues, es una de las épocas más gloriosas de Nacional, si no la más gloriosa, cuando se empieza a crear como todo ese espíritu por la Libertadores, que se empieza a crear como toda esa, que llega Maturana, que ya era pupilo de Subeldía, ya Nacional era respetado y Nacional gana la Copa Libertadores en el 89. ¿Cómo se dio ese proceso? Porque obviamente un equipo no gana una Copa Libertadores pues en un año y ya, viene ahí un proceso previo. ¿Cuál es ese proceso previo para que ganemos esa Copa Libertadores? Claro, lo de Subeldía fue un golpe duro que se sintió en la Libertadores del 82. Lo dirigió una dupla, pero esa dupla ya tenía sus años en el club. Bueno, no tanto Miguel Ángel el Zurdo López, pero sí Darío López. El Zurdo López fue Nacional en el 76, donde ganó pues el segundo título, el tercer título, pero ya conocía pues el club. Ya le hicieron como una propuesta de llegar al club para poderlo dirigir luego del fallecimiento de Subeldía. Entonces, los López, Darío López como Miguel Ángel López, Zurdo López, dirigieron en dupla el club. Se hicieron cargo en la Copa Libertadores. Pues no nos fue bien porque todavía seguía el sistema de que solamente pasaba el mejor de cada grupo. Y ahí nos tocó con Deportes Tolima, un equipazo, y los venezolanos, Deportivo Táchira y Estudiantes de Mérida. Y ahí pues, a pesar de que tenían buenas nóminas, el club no pasó de ser, si no estoy mal, sexto en el octogonal, que ya ese fue ya el sistema de definición del campeonato. Del 82 al 88 se definía por los 8 mejores, jugaban un octogonal por el título. Eran 14 equipos y se pasaban por ganadores los dos ganadores de la apertura, el ganador del grupo A, los dos ganadores del grupo A del finalización, el ganador del grupo del finalización, que los del grupo eran los últimos, del 8 al 14 de la apertura. Y los que sobraban pasaban por reclasificación. O sea, en la época quedar afuera del octogonal era un fracaso, sí, porque había más posibilidad de estar adentro que afuera. Sí, literal. Y Atlético Nacional logró pasar las 7 temporadas que jugó octogonal: 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88. Bueno, y en esa época pues era imposible competirle con la chequera de la América. No, es que más de 100 jugadores tenían en nómina. Por ejemplo, para Nochebuena
en Nochebuena del año 84, los visitaron a la finca de Caldas. Los que ya, unos emisarios de los Rodríguez Orejuela fueron a visitar al arriero Herrera y le dijeron que empacaran maletas, que a partir de las próximas horas iban a ser unos jugadores del América. Tanto él y Pedro Sarmiento, su concuñado. Entonces fue algo muy duro para ellos porque era dejar todo lo de acá de Medellín, inclusive pues... o sea, el arriero Herrera no quería jugar en el América. No quería jugar en el América. Lo obligaron. A él lo obligaron. A él lo obligaron a jugar en el América. Pero ellos les fue bien en América, ¿o no? Pero como actores de reparto. Ellos ya no eran los actores principales acá, sino que ante ese fenómeno de contratar los mejores jugadores de Colombia, ya pasaban a ser actores de segundo, de reparto. Y no solamente, bueno, y más adelante, no solamente se extendieron a los mejores jugadores de Colombia, los mejores jugadores de Sudamérica. No, es que América Gareca, Cabañas, Falcioni. Que aquí Falcioni, que de cuenta de Falcioni había varias anécdotas en el Atanasio, y en esas anécdotas ya era cuando ya era el proceso que empezó a consolidarse de los puros criollos. Y fue en esa época los puros criollos. A Falcioni lo trataron mucho pues como con el pelo largo. Él tenía el pelo largo en esa época. Aquí los antioqueños históricamente hemos sido conservadores, los ultragodos. Y se tenían ese pensamiento de que todo aquel hombre que tuviera cabello largo lo tildan de homosexual, marica, y de ahí para arriba. Y eso le gritan a Falcioni. No se me imagino. Y ahí, eso lo acompañaban con lanzamientos de naranjas, cáscaras de mandarina. Y Falcioni se las escogía, se las comía, tiraba los gajos y a seguir atajando. Perdimos la posibilidad de ir a la Libertadores del 88 contra América. Perdimos 1-0, pero Nacional tuvo la oportunidad de haberse ido ganando. Esa rivalidad está muy latente. Y fue por 2 lanzamientos desde el punto penal. Una de ellas sí fue por un lanzamiento de Humberto Sierra, y el otro lanzamiento de penal, lo estoy tratando de recordar, si se me pasa la mano, pues... no, pues ya todos los que he recordado ya. Se tiene todos los nombres ahí. El jugador, dígame el central del 55, se lo sabe. Dígame el central del 75, se lo sabe. Ya sabes, entonces es imposible. Un Skills. Ese es el Maldini colombiano. No, No, el Maldini, el periodista, pues que se sabe de los centrales de Nicaragua. Ah, no. Pues yo pensé que me estaba hablando de Paolo. No. Uno de los rivales cuando disputaron la Intercontinental. Qué rabia esa Intercontinental, ¿no? Más para el que la vio, pero ese partido sí... Bueno, retomo esto, de lo que dicen varios periodistas, los hubiera no existen en el fútbol. Pero sí tendría que meter un hubiera ahí. Si se hubiera jugado, si en Atlético Nacional, y más en casa de la defensa del club, hubiese aguantado ese tiro libre en el último minuto del tiempo suplementario,
se hubieran dejado ir a penales y hubieran ganado esa copa. Que ahí teníamos el mejor arquero del mundo. Es que Arrigo Sacchi alababa a todos los jugadores de Nacional. Una entrevista que le hicieron en Italia, él decía que el equipo que más lo había complicado, uno de los equipos que más lo había complicado era el Nacional de Maturana. Y que un técnico del calibre de Arrigo Sacchi diga eso, es porque Nacional en esa época era... Sí, era y cobraba sentido porque, bueno, yo también había tenido la oportunidad de escucharle la narrativa de Arrigo, por todo lo que pasó con la Intercontinental. Que eran, pues, y que él literalmente dijo, pasaron de ser cacciatori a cacciati, o sea, de cazadores para ser Eso. cazadores a ser cazados. Bueno, Danilo, ya para concluir, te traigo un pequeño juego. Vamos a hacer un juego. Dale. ¿Sí o qué? Sí, sí. Yo le voy a pasar un cuaderno y vamos a armar un once ideal de la historia de Atlético Nacional. Ajá. Entonces, si yo digo un jugador, usted ya no puede decir ese jugador. Por ejemplo, si yo digo Magnelli Torres, usted ya no puede decir Magnelli Torres y tiene que buscar otro 10. Y es armar el once ideal. Me decís formación, me decís mediocampistas, me decís delantero. Yo digo un jugador, después seguís vos. Sí. Yo digo un jugador, después seguís vos. Dale. Así. ¿Empiezo yo, empieza usted? Empiece vos, yo? para que sea un verdadero reto. Para que tenga ventaja. Para que sea un verdadero reto. Igual son 940 jugadores, entonces yo tengo de dónde escoger. Bueno, hágale pues. Empiezo yo. Voy a quedar con un lateral izquierdo, el Chonto Herrera. La anoté. Farid Díaz. Farid Díaz. Ese es uno de los que más jugó la mayor cantidad de partidos internacionales de titular, sin ser suplente o sin ausentarse en ninguno. Imagínate. Bueno, central izquierdo, Alexis Enríquez. Andrés Escobar, Andrés Escobar. de la antaña del club, debutó contra Unión Magdalena el 31 de agosto del 86. Al año y medio ya tenía, pues a los 6 meses ya estaba consolidado como titular de Nacional y al año y medio ya estaba consolidado como jugador de Selección Colombia. Él debutó con la Selección Colombia el día que yo nací, 30 de marzo del 88. Imagínate. Bueno, yo me quedo con Víctor Hugo Aristizábal. El ataque. Gerson Duque. Jefferson Duque. No lo estoy poniendo pues digamos por cuestiones de desembale o algo así, sino que es que el tercer goleador del club. No, es que es un histórico. Estoy totalmente de acuerdo. Y a pesar de que ha tenido problemas de rodillas, pero con las rodillas malas y con la disciplina que ha tenido, o sea, ha escalado mucho para ser el tercer goleador del equipo y más, que ha anotado muchos goles después de haber cumplido los 30 años. Sí. No, es que es un histórico del club. Es un histórico del club y merece estar en cualquier once. Bueno, yo me quedo con Hernán Darío Herrera de 10. Para esa posición, yo muy tranquilamente podía haber metido uno, podía haber metido lo otro. Inclusive yo puedo meter el otro de suplente, porque de dieces hemos tenido Alexis García, que era, o sea, no es Alexis García el que metía ahí, pero sí metía a Magnelli. Magnelli. Es el mejor jugador de campo que yo pude ver. Por encima de Cueto. Del Turrón. Turrón era multifuncional. Turrón te podía hacer cualquiera de las 5
de las 5 posiciones de la delantera, porque se podía jugar pues con 5 jugadores volcados al ataque. Listo. Pero puse a Manel. Pues es gusto personal. No, y mío también. Es gusto personal, Mío también, es un monstruo. es de los mejores que yo vi, es del mejor que yo vi. Listo, a ver. Voy a poner de lateral derecho a Gildardo Gómez. Un crack. Selección Colombia. Puse a Gilberto Osorio. Gilberto Osorio. Más como por justicia de reconocer, pues, está en vida, todavía está vivo, pero ya tiene sus 80 y qué años ya, él es del 38, pues más como un acto de justicia, de reconocerlo como uno de los 3 únicos One Man Club, junto con Víctor Marulanda. No miento, Marulanda, no, Santa, José Fernando Santa. Que Marulanda estuvo jugando en otro equipo. Perfecto. Yo me voy con Alexander Mejía, de 5. Leonel Álvarez. Lionel Álvarez. Lo mejor que pudo haber hecho Nacional en la época de los puros críos era contratar los que están jugando muy bien del Medellín. Sí. Ahí traba el Coro Perea también. Y uno, sí, eran Coro y otro de ellos era Leonel. Gladiador. Y los que de pronto hayan visto el partido de la selección colombiana en el Mundial de Italia 90 contra Alemania, ese fue el mejor partido que tuvo el de la historia. No, es que Fue su mejor partido en lo personal. A Boller lo volvió ropa de trabajo. Bueno, yo me quedo con el segundo 9, Faustino Asprilla. Humberto Turrón Álvarez. No solamente pues en agradecimiento porque él uno de los 3 artífices de la natillera, junto con Hernán Escobar Echeverry, que hasta el momento es el que yo tengo como el jugador de Nacional con más goles de tiro libre, 11 goles. Y Ricardo El Tanque Ruiz, director técnico de Nacional. Tanque Ruiz. Uno de los 3, pues aparte de que era uno de los 3 hombres de la natillera, se supo desempeñar en cualquiera de las 5 posiciones del ataque y supo hacer 97 goles en 275 partidos. Le ponían cheques en blanco para que pusiera la cantidad que quisiera y se fuera a otro equipo. No lo quiso. Quiso mucho a Nacional por encima de cualquier otro equipo. Por eso coloqué a Turrón. Yo voy a poner a Franco Armani. Por encima de René, porque a pesar de que René fue un arquerazo, siento que se idealizó mucho su figura, mucho por lo extrafutbolístico y por momentos muy puntuales, porque se hizo muy conocido a nivel mundial. Pero siento que futbolísticamente Armani es mejor arquero que René Higuita. Como arquero siento que Armani tiene muchísimas más condiciones que René Higuita. René se hizo famoso pues por los mundiales, porque salía jugando con el balón, por el escorpión y también por ser muy buen arquero. Pero como arquero me quedo con Franco Armani y por lo que nos dio. De hecho puse René. Es el segundo mejor arquero. Una versatilidad en el puesto. Él ya tenía mucho conocimiento del campo, porque él ya sabía que era ser un 9, ser delantero. Él llegó al arco por casualidad, pero porque antes era delantero.
Y al haber conocido esas incidencias de cómo se desempeña un 9 en el campo de juego, fue ese hecho de que él tenía esa necesidad de salir del arco para darse como esa inyección anímica, no solamente para él mismo, o sea, de sentirse vivo, sino que hacer sentir vivo al resto. Esa motivación, hey muchachos, eh, que no me vean a jugar muy seguido por fuera del arco, el trabajo de ustedes también. Es eso, esas acciones que René hizo, pero no porque él quería hacer show, era para motivación de los compañeros. Y para la época era algo inconcebible que un arquero hacía llenar estadios. Sí, es que era un show, era un espectáculo total lo que hacía René. Sin desconocer a arqueros como Raúl Navarro, David Ospina, Vamos a decir que Gastón Kevin Mier Pesuti, entran, en un futuro Kevin Mier. entra en esa lista. Vamos a ver en un futuro. Vos decís que sí, que entra en la lista de arqueros de Nacional. Lo que pasa es que si para mí ya él ya está vendido y próximamente va a estar vendido. Pero si se queda más años en el club, sí. Si no, lo dejo pues como uno de los notables, pues un referente en un título muy importante como el que se le ganó al Deportes Tolima. No, es que es un arqueras. Sí, entonces ya tenemos arco, ya tenemos laterales, tenemos un central izquierdo. A mí me falta un central y un extremo. Yo de central voy a poner a... Estoy entre dos. Estoy entre Coroncoro Perea porque siento que Andrés Escobar obviamente pues, sobresalía más que Coroncoro Perea. Pero Coroncoro Perea era un centralazo. Y siempre va a existir como ese sobresalir de un jugador por encima del otro, pero era un centralazo. Pero una debilidad personal mía siempre ha sido Estefan Medina, que a pesar de que jugó mucho de lateral derecho, él como central, y siento que en un futuro va a volver a Nacional, entonces la historia todavía sigue, yo creo que me voy a quedar con Estefan Medina, porque él como central, a pesar de que jugó de lateral, era un centralazo y también le dio mucho a Nacional en esa era de Osorio. Entonces me voy a quedar con Estefan Medina. Dejé a Luis Carlos Perea porque ya tenía en mi armado la estructura René, Andrés Escobar, Luis Carlos Perea. Al 89. Con esa trilogía, a veces uno se gana partidos desde atrás. Y lo que me puede hacer es que con una sociedad de tres que se entendieron mucho. Está incluido Luis Carlos, sí, por encima de un Davison Sánchez, encima de Pacho Maturana, gran cabeceador. Se me olvidó eso. De Humberto Mendoza, que tenía ese plus de los tiros libres, de los goles de cabeza. Que lastimosamente le tocó una época. Bueno, en el 2007 Mendoza estaba o no. Sí. ¿Y cuándo se fue Mendoza Nacional? 2008-2009. Era un centralazo, Mendoza. Bueno, me queda un volante. Me queda un volante. Y puede ser un doble 10 o un extremo. A mí me está dando para poder hacer un 4-2-2-2. Yo también voy a hacer eso, un 4-2-2-2. Y ahí también tengo la duda. Tengo la duda porque estoy entre el Lobo Guerra, Bendito Fajardo y César Cueto. De los tres, ¿con cuál me quedo?
Yo creo que me va a quedar con Cueto, principalmente para que haga esa asociación con Hernán Darío Herrera. ¿A quién pusiste ahí de volante? Alexander Mejía. Barrabás Gómez fue uno de un pueblo funcional y nacional. Que jugaba de extremo, pues con un principio jugó de extremo por derecha. Luego se empezó a retrasar. Ya pasó a jugar a Millonarios y Medellín. Y ya en su última etapa entre el 91 hasta que se retiró en mitad del 94 por amenazas, terminó siendo un volante de contención. Terminó jugando con el dorsal 20, Barrabás Gómez. Barrabás Gómez. Uno de los que más expulsiones en la historia del club. ¿Sí? Barrabás. No, Pues tenés a Barrabás y Leonel. Barrabás y Leonel. Dos picapiedras, o sea, es un doble 5, dos picapiedras. Como usted me puso a Alexander Mejía, entonces ya no podía poner a Alexander Mejía acá. Ese te hubiera servido a la perfección. Era servido perfecto. Pero ante esa novedad, entonces me tocó poner a Leonel junto con Barrabás. Porque ambos te hacían ese trabajo sucio. Desgastar al rival, pegar patadas. ¿Cuál es tu doble 10? Los 2 discos pusiste. Me falta uno. Ah, le falta uno, bueno. Ese, Tiene que poner un jugón ahí porque si no ese equipo no le juega. Y se lo voy a quitar. Ah, no, porque usted ya puso a Alexis García. No, yo no he puesto a Alexis. Usted se lo va a quitar. Voy a poner a Alexis García. Aunque era muy 10, en el fútbol de hoy yo siento que ese doble 5 puede funcionar. Un jugón tipo McAllister, el de Liverpool. Alexis García tuvo una cualidad y una desgracia. La desgracia fue que le coincidió en la época del Pibe Valderrama. Si no hubiera sido el 10 de la selección. La cualidad era que Alexis García te podía jugar de 8. O sea, era un 10. Te jugaba de 8 y hacía goles como un 9. Se falta uno. A mí me falta uno. Y ese era perfecto para el equipo suyo. Pero ¿sabe que la voy a poner? Porque va a ser algo versátil. Me puede servir para hacer un extremo. En el caso tal de que haya haya una dinámica en la alineación cuando se pierda la pelota y cuando se tenga esa otra dinámica. Voy a poner eso media punta. Apuesto a quién es. Lobo Guerra. O Bendito. De Segovia para el mundo. Giovanni Andrés Moreno Cardona. Giovanni Moreno. O sea, la gente puede que diga, este tema porque puso a Gio si solamente ganó un título con Nacional. No, pues que es un monstruo. Es que un distinto total. La Chancha Fernández fue un distinto, un crack, y solamente ganó un título. Hizo 45 goles en 150 y algo de partidos. La Chancha Fernández. Logró el título del 73. Y solamente a él él se retiró del fútbol porque la esposa de él le dijo que quería pasar más rato en familia. Sí. Y por más ruegos de Nacional de que se quede en el equipo para que jugara al menos la Copa Libertadores del 74, no. La Chancha se retiró y los que lo vieron jugar, los abuelos de nosotros, referencian a la Chancha Fernández como un crack.
Como Más ídolo de los hermoso. papás y de los abuelos. De los abuelos. Bueno, Puse a Joanny Moreno porque yo sentí que, que no solamente fue crack en una época muy mala, perversa, ese sí estuvo en la época mala. en la época mala, perversa, Carriaba al equipo. pero sí, era la única golondrina y esa única golondrina lo hacía muy bien. Regresó al equipo y a pesar de que no jugó suficientes minutos, no le daba esa titularidad. Él fue un líder psicológico. Sí. La presencia de él categorizó el equipo y no necesariamente categorizó al equipo por lo que hacía en el campo, lo que pasaba en concentración. Bueno, y ya para finalizar, mi director técnico. Es que hay muchos. Hay muchos técnicos ahí para meter. Yo metería a Subeldía, pero siento que para el equipo que tengo no funcionaría Subeldía, por el fútbol de Subeldía. Y por eso voy a meter a Maturana, que en mi opinión siento que no es el técnico más importante de la historia nacional, pero para el equipo que tengo sí siento que funciona más Maturana que Subeldía. Entonces voy a poner a Maturana. Yo en cambio yo sí dejaría a Subeldía porque yo ya después me di cuenta que con estos jugadores sí le funcionan a él. Son muy receptores en cuanto a las indicaciones que le podía dar. Bueno, dos equipazos. Dos equipazos. Vamos a dejar que la gente decida cuál es el mejor equipo ahí de los dos. Ah, bueno. No, nada, Danilo, muchas gracias por esta entrevista. De verdad que se aprendió mucho y siempre es valioso tener personas que estén constantemente documentando, informando, transmitiendo esa información de la historia del fútbol colombiano para todos los hinchas que tanto la necesitan y para reivindicar una vez más la historia de nuestro fútbol colombiano. Entonces, muchísimas gracias por compartir todas estas historias que nutren al fútbol, porque saber de la historia del fútbol colombiano nutre el fútbol y nos hace entender por qué actuamos como actuamos y por qué somos lo que somos, por qué Colombia es como es, por qué juega como juega y por qué en general el fútbol colombiano está como está. Entonces siempre va a ser un honor tenerte por acá. Muchas gracias, Tomás, por la invitación y pues por compartir un poco de todo esto que se ha aprendido de la historia, de la rica historia del club, a pesar de que no se está pasando por una muy buena actualidad, debería de uno pues de replantearse muchas cosas que están pasando en el equipo, que siento que no son no son las formas, pero que bien habladas, bien estructuradas, bien conversadas con los grupos de interés de la institución, la pueden sacar adelante para volver a ser el equipo que conocemos, que es un equipo ganador de títulos, pese a que ya se maneje otra filosofía. Que por cierto, lo que estoy mostrando acá es el libro. Háblanos de esto, háblanos de este libro. Este libro que aquí estamos presentando es la Enciclopedia Ardolaga. Este es el primer tomo, en el cual los autores son Juan Manuel Uribe Londoño, Raúl Felipe Montoya. A lo que años más tarde se unen Leondario Espinosa, uno de los colaboradores, por medio de entrevistas a los personajes del mundo atlético nacional, y yo también me uno como colaborador a partir del 2017. En este libro, en el tomo 1 de la Enciclopedia Ardolaga, habla de las biografías de más de 1100 personajes, en las que no solamente están los jugadores, sino también
directores técnicos, asistentes técnicos, médicos, directivos, fundadores, entre otros personajes que han estado ahí en la historia del club, de alguna otra manera.